Entonces, dos comentarios para hacerte, espero que se entienda, Carmen, lo que acabo de decir. Sí, sí, se entiende perfectamente. Por la calidad de no, perfecto. Dos comentarios. Primero, la calidad del material probatorio que aportan testigos protegidos o testigos colaborantes en México es nula. Y te voy a decir por qué es nula. Porque a pesar de que a pesar de la jurisprudencia mexicana que dice lo contrario, que establece que todo testimonio protegido o colaborante debe corroborarse adecuadamente, y en los países de mejor práctica se corrobora a través de pruebas científicas, por ejemplo, prueba de orden patrimonial, bancaria, se establecerían, por ejemplo, pruebas objetivas de transacciones, de esos $50,000 que este señor Villarreal menciona. En México se toma el testimonio protegido colaborante y se lo tiran al juez. Y algunos jueces, comprados, otros ignorantes, básicamente le dan valor probatorio, otros no. Es una lotería la justicia en México, por lo tanto nunca se sabe qué motivación le va a dar el juez esa prueba, pero la PGR juega la lotería. Toma esos testimonios protegidos, se los tiran al juez, hay algunos jueces que rechazan el valor probatorio de esos testimonios y otros que lo aceptan en un 100%. Pero juegas a la lotería y por ahí el fiscal gana. Entonces, en esta lotería, que es la justicia mexicana, los fiscales, básicamente bajo el pulgar del presidente de la República, incluyen estos testimonios colaborantes protegidos como prueba plena, como una prueba que como si hubiese sido corroborada, y no lo es. Y ese es un problema grave porque, como tú sabes muy bien, eso explica lo que te mencionaba en la primera parte de la entrevista, que el 98% de los casos se les caen. El michoacanazo, oye, el michoacanazo, claro, para no ir muy lejos, ¿no? Claro, porque si tú vas a tomar testimonios comprados, porque quiero que el ciudadano y ciudadana mexicano entienda esto, se compran los testimonios en México. Este señor Sergio Villarreal está siendo mantenido por el gobierno mexicano. Eso lo niega el gobierno mexicano. No. Se compran los testimonios. Los testimonios de estos testigos se compran. Se los mantiene, se le dan beneficios procesales. O sea que este señor no es que simplemente declara porque fue a ver un sacerdote y se arrepintió de sus pecados. Este señor declara porque se le dan beneficios. Y esos beneficios explican por qué muchas veces estos testigos protegidos o colaborantes aceptan ser utilizados como instrumentos políticos del poder de turno. Esto no es algo nuevo al gobierno de Calderón, para ser justos, porque si no van a pensar que atacamos al PAN. Esto lo hacían gobiernos del PRI anteriormente también. O sea, es un problema gravísimo que lamentablemente forma parte del patrón de ausencia de Estado de Derecho en México. Ese es un problema gravísimo que afecta a los que se los acusan de secuestros, a los que se los acusan de muchos delitos. Se los usa como instrumentos políticos. Ahora bien, eso da mi opinión sobre el valor probatorio de estos testigos protegidos. Ahora bien, cuando Televisa se pone a irradiar este tipo de noticias basura, sin corroboración, sin ningún tipo de valor, más que el hecho de que se les hicieron llegar estos videos, que tengan mucho cuidado en Televisa, porque cuando tú te metes en la cocina la temperatura aumenta, y cuando la temperatura aumenta, yo le diría a Televisa, la lupa no solamente se le va a poner a Los Pinos, no solamente se le va a poner a la PGR, sino la lupa internacional se la vamos a poner a Televisa. Y ¿cómo es eso, Edgardo? No, te digo por qué, muy simplemente. O sea, normalmente en países donde hay un enorme incremento de la delincuencia organizada, como es en el caso mexicano, donde la corrupción es enorme, así como la detalla la embajada americana en sus cables, que tú mencionabas en la primera parte, el patrón normalmente que uno observa en otros países, como lo que sucede en México, en donde conglomerados mediáticos, en Rusia, por ejemplo, establecidos y favorecidos por gobiernos mafiosos, defienden a la mano que les da de comer, en este caso es el Estado, es el gobierno, y se ven además en estos otros países envueltos en orgías patrimoniales que vinculan a estos conglomerados mediáticos con la delincuencia organizada y con políticos de importancia, que en casos como en Rusia, luego esos mismos medios
promueven para la presidencia. Te estoy trazando paralelos, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que tengamos material probatorio sobre Televisa, te estoy dando paralelos con la experiencia mexicana, en este caso en Rusia. Esto sucede normalmente a través de inversiones de estos conglomerados mediáticos, inversiones favorecidas por el Estado, con otras inversiones donde muchas veces se mezclan capitales criminales, en el caso ruso, en el caso colombiano, en el caso nigeriano. Entonces, que tenga cuidado cuando yo te diga Televisa o estos conglomerados mediáticos que surgen del poder del Estado, porque no puedes entender el poder de Televisa sin entender qué mano le ha dado de comer a lo largo de estos últimos años a Televisa. Que tengan cuidado porque la experiencia internacional apunta a patrones de comportamiento en donde cuando nosotros observamos conglomerados mediáticos que son utilizados como instrumentos del poder de turno, como aparentemente sucede en México, yo te diría que el incentivo que todos los expertos tenemos en este tema, los que estamos trabajando en serio en Afganistán, en Colombia, en países donde se están tratando de solucionar estos problemas, el incentivo que yo tengo es proponerle a las autoridades internacionales que comiencen a hacer rastreos patrimoniales preventivos y auditorías como la que hace la Guardia de Finanzas de Italia, cubriendo estos oligopolios políticos en México. Porque a través de esos auditorías, a través de esos rastreos patrimoniales preventivos, en el caso de Rusia, en el caso de Colombia, en el caso de Nigeria, se han descubierto importantísimos vínculos entre oligopolios establecidos a través del favoritismo de los estados, grupos criminales, eso sucedía también en Italia, grupos criminales y políticos favorecidos por estos mismos conglomerados mediáticos. Es muy común en Rusia, por ejemplo, la figura de Putin es alabada y promovida por conglomerados mediáticos, de la misma manera que la figura de Peña Nieto es promovida y alabada por conglomerados mediáticos en México. O sea que la delincuencia organizada no tiene su expresión solamente en las pistolas y en los grupos criminales que caricaturizan los medios mexicanos. La delincuencia organizada es la cara sucia del Estado. La delincuencia organizada es la cara sucia del sector privado empresarial mexicano que se ha beneficiado de esa delincuencia organizada a través de décadas y en los últimos años especialmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno se mete en este tipo de cosas, la temperatura aumenta y cuando la temperatura aumenta le llamas la atención a las autoridades y a los analistas internacionales que comienzan a ponerte la lupa y que comienzan a investigar. Para poder hacer lo que hace Televisa, Televisa tiene que estar muy segura de que está muy limpia, de que no tiene problemas patrimoniales. No me refiero a Televisa directamente, sino a empresas que están parcialmente en manos de Televisa o donde miembros de su directorio pueden llegar a estar vinculadas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esto porque uno se está metiendo en un área muy, muy delicada en donde la experiencia internacional nos dice que es muy común encontrarte con conglomerados de negocios importantísimos en estos países mafiosos donde realmente se observan muchísimos vínculos entre empresas de importancia, delincuencia organizada y políticos favorecidos por ambos. Entonces, hay que entender lo siguiente, en este momento México no cuenta con una justicia efectiva, no cuenta con un Estado de Derecho, no cuenta con material probatorio que surja de este sistema de administración de justicia penal, material probatorio que tenga valor pleno, que tenga un valor aceptable. Se cortó la comunicación. Regresamos. MBS. Bueno, se nos cortó la llamada telefónica y me extraña que no haya sido antes porque pues Edgardo Buscaglia se encuentra en Herat, en la frontera con Irán, y bueno, pues se logró sostener todo este tiempo que hemos conversado contigo, Edgardo, esta llamada telefónica. Has planteado cosas muy importantes, muy delicadas, que obviamente ya quedaron registradas al aire, y bueno, agradeciéndote que nos hayas permitido escucharte y tomar esta llamada telefónica. Me despido de ti agradeciéndote que estés aquí con un comentario tuyo para cerrar. ¿Cómo terminas tu reflexión y tu planteamiento sobre esta parte de lo que estábamos hablando, que tiene que ver con esto que la jornada dice es el embate contra proceso, y que coincido, el embate contra proceso como un título periodístico para hablar de este fenómeno? Estaba cerrando, Edgardo, se cortó la llamada y te escuchamos para cerrar contigo.
Sí, gracias, Carmen. Mira, lo que yo le diría a Televisa es que tenga cuidado porque conglomerados como Televisa en otros países que han sufrido este problema mafioso han sido utilizados por las mafias, han sido utilizados a través de extorsiones, a través de vinculaciones con capitales sucios, han sido utilizados para hacer justamente este tipo de cosas, para ser utilizados por los poderes de turno mafiosos. Entonces que Televisa trate de limitarse en ese sentido a la verdad, pueden llegar a corroborar, y a los demás medios mexicanos yo les diría que no tengan miedo, porque las mafias viven del miedo de la población, se alimentan del miedo de los medios, y cuando a un grupo como Proceso, cuando a un medio como Proceso se lo ataca de esta manera, los demás medios deberían comenzar a cuestionar ese ataque que proviene sin lugar a dudas desde el poder político mexicano, como te decía. Qué casualidad que cuando comienzan a atacarlo al mismo presidente y acusarlo de haberse reunido con mafiosos, ahí justamente comienza el ataque contra Ravelo. Los medios mexicanos tienen que unirse, tienen que realmente elevar la voz como bloque y oponerse a este tipo de atropellos que de alguna manera le hacen muy mal al proceso de establecimiento de una democracia abierta en México. Eso es lo que yo te diría al final. Y te agradezco, Carmen, por tu acostumbrada valentía y apertura, ¿no?, periodística. Te agradezco a ti, Edgardo, tu presencia esta mañana y estamos al habla como siempre. Gracias y buenos días. Un abrazo, hasta pronto. Gracias a Edgardo Buscaglia, pues ahí está este experto en temas de delincuencia organizada, de estudios comparativos de realidades de países que han vivido fenómenos como el mexicano, de crimen organizado, de disfuncionalidad institucional para enfrentar precisamente el tema del crimen, la violencia, todo lo que México hoy está viviendo. Son las 9:32, tiempo del centro de la República, hablando. Noticias